Bienvenidos al resumen de la década de estado crítico. Me cago en 10, ¡qué década! En este especial iremos año tras año en esta década, desde el 10 al 19 y ordenándolo del menos al más crítico. Algo así como un top 10 crítico. Contaremos las noticias más importantes, los asuntos y eventos que fueron noticia en Puerto Rico y el mundo y escogeremos a la figura crítica de cada año. Saquen un rato para recordar y reflexionar sobre una década que no se volverá jamás a repetir. Juanpi, las décadas no se repiten en general. Sí, chico, pero me refiero a que pasaron cosas que jamás se volverán a repetir. O sea, los huracanes pasan todas las décadas. Loco, cállate, vamos a empezar, qué bochorno, vamos a empezar, por favor. El 2011 definitivamente fue un año flojito. El tercer año del Fortuñato, el gobernador más aburrido que podemos recordar. Nada que destacar en términos históricos locales, no ganamos Miss Universe. O sea, ni Daddy Yankee sacó un palo. En fin, un año medio pero en el que hay siempre su buen share de papelones y eventos memorables. El más memorable fue sin duda la famosa visita del presidente de los Estados Unidos, Barack Obama. Obama, que estaba a un año de buscar la reelección, vino a Puerto Rico a lo mismo que van casi todos los americanos a otro país, a hacer billete. Bueno, también va a coger sol, pero whatever. El punto es que el presidente más funky de la historia vino a PR a buscar el dinero de los demócratas en Puerto Rico para su campaña. $500,000 para ser exacto, los cuales recogió en tiempo récord. El tipo llegó a Puerto Rico a las 11:26 de la mañana al aeropuerto. Dio un discurso genérico y a las 2:24 llegó a Fortaleza, donde fue recibido por el republicano Fortuño de una manera pésima. Tras reunirse con el gobernador y el entonces comisionado residente Pedro Pierluisi, ya a las 1:05 estaba afuera. De ahí salió para Casalta, donde tuvo el highlight de la visita, un almuerzo que duró como 15 minutos en total. En este momento de dicho almuerzo pudimos ver a Alejandro diciéndole a Barack: "The difference of a midnight and a Cuban is only the bread." You know. By the way, ese photobop del almuerzo era como que su labia monga clásica para todos los políticos a los que quería sacarle algo. Anyway, tras su special moment con Agapito, arrancó para el Caribe Hilton, buscó los chavos y se largó a las 3:38, una hora antes de lo previsto. Estos americanos con el tiempo son... 4 horas vino Obama aquí a buscar chavos y llevarse titulares. Y no solo no nos indignamos por el asunto, sino que literalmente le rendimos pleitesía. Thanks, Obama. Años después, otro presidente vuelve de visita y hace lo que hace y se sorprenden. Pónganse de acuerdo. Pero no fue solo una visita ridícula lo que pasó en el 2011. Los políticos del país también aportaron lo suyo. Y es que hay veces que la mejor aportación que puede hacer un político es dejar de serlo. Y eso fue justamente lo que hizo el ya fallecido y pintoresco ex legislador PNP, Antonio Soto el Chuchín, quien en el 2011 acabó su atropellada carrera política de menos de un cuatrenio tras el escándalo del Bentley, que primero dijo que fue un regalo, luego que se lo prestaron, y al final se pilló y nos despilló a todos de su presencia, aunque debemos aceptar que el Chuchín hubiese sido un material cabrón para estado crítico. Que descanse en paz. Otro senador que perdimos, a la vez que ganamos, fue Roberto Arango, quien en agosto de 2011 renunció a su escaño y al poderoso rol de portavoz de la mayoría parlamentaria. Esto tras la revelación de una serie de imágenes comprometedoras que derrumbaron su imagen de cristiano y hombre de familia. Y él, en vez de echar para adelante y hacer historia convirtiéndose en el primer funcionario electo boricua abiertamente gay, renunció a su escaño y demostró que a Puerto Rico aún le queda muchísimo por crecer. Pero no todos los papelones políticos tuvieron que ver con renuncias. Otros tuvieron que ver con pésimas decisiones al momento de crear postales navideñas. Obvio, ustedes saben ya de quién hablo. Exacto. Aunque el 2011 fue el año en que por fin Miguel Cotto vengó su derrota por trampa frente a Antonio Margarito, sin duda la garata del año fue la que tuvo el analista Jay Fonseca y la senadora Evelyn Vázquez. ¿Usted no bailaba en el tubo? Nunca he bailado en tubo. Nunca. ¿Usted no bailaba en el tubo? Yo quiero que tú. ¿Usted no bailaba en un tubo? Nunca he bailado en un tubo. En el Palma Idol, ¿usted no bailó en un tubo? Nunca he bailado en un tubo. ¿Estás segura que no? Segurísimo. La noticia más triste del año sin duda lo fue el arresto de Piculín Ortiz. Y aunque fue triste ver a nuestro héroe en esa situación, afortunadamente podemos decir que el pueblo pasó esa página. Especialmente porque ahora vender hierba es legal y eso. Y hoy lo seguimos recordando como la estrella que es. Y hablando de balonceristas nivel leyenda, la figura crítica de 2011 no podía ser nadie más que José Juan Barea, que lideró de manera sorprendente a los Mavericks de Dallas al campeonato de la NBA, frente al equipo que LeBron había montado para ganar 7 títulos corridos. JJ le dijo, bicho, y tras hacerle un show a los Lakers, le montó otro a LeBron y su combo, y el resto, al igual que el resto de 2011, es historia. Oye, fíjate, no estuvo tan... nada.
o bueno. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y dijo Dios, sea la luz. Y fue la luz. En el cuarto día Dios creó los grandes monstruos marinos y todo ser viviente que se mueve. Más tardecito ese día, Dios creó la primera especie endémica puertorriqueña, la iguana sobre la silla de oficina. Y así comenzó la década, con esta inolvidable imagen que surgió de la apertura de los Juegos Centroamericanos en Mayagüez. Para mí, esta imagen podría resumir todo lo que fue la década del 10. Una época donde teníamos una idea de cómo las cosas podían funcionar y estar brutales, solo que no habían chavos para lograrla. Ideas de champán, pero presupuesto de Maví. Y sobre todo, si la imagen es suficientemente fuerte, se va a ir fucking viral en las redes. Y eso es la iguana sobre la silla de oficina. Un bad trip viral. El verdadero bad trip viral de esa época fue el de Chovy de Patillas, uno de los personajes más compartidos durante el 2010. No me va a dar, es verdad, cabrón. Ella me dijo, le voy a dar como 10 galletas en la cara. Ella cuando actúa de verdad, cabrón. Chovy no estaba llorando por los efectos de la Ley 7, aunque debió haberlo hecho, ni lloraba por los mineros que se quedaron pillados en la mina en Chile. No. Estaba llorando porque estaba bien borracho y los cabrones panas le decían que su maíz estaba de camino para darle una pela. ¿Dónde estará Chovy en estos días? Si sabes de su paradero, nos escribes en la sección de comentarios, ¿ok? Hubo dos noticias que acapararon la palestra pública durante este primer año de la década. La primera, el lamentable e inconcluso asesinato del niño Lorenzo González Cacho. El 9 de marzo de 2010 empezamos a escuchar de este caso bizarro que hizo a Ana Cacho famosa por las razones totalmente equivocadas. También hizo de la Comay una investigadora forense y le dio a Vicente Castro una trama para otra de sus películas para televisión. La segunda nota principal de este año, sin duda, fue la huelga de estudiantes en la Universidad de Puerto Rico. La misma que empezó como un paro de 48 horas en abril en contra de la moratoria a las exenciones de matrícula, la nueva política en el sistema universitario, una cuota de $800 para el estudiantado, entre otras terribles decisiones del gobierno de Luis Fortuño, se extendió por más de 80 días corridos. Una de las principales innovaciones desarrolladas durante este proceso fue la fundación de Radio Huelga, una estación de radio por internet manejada por los mismos estudiantes en huelga que transmitía la situación desde su punto de vista. Otro de los grandes hitos de esta huelga fue el concierto Que Vivan los Estudiantes, organizado por los mismos estudiantes. El 28 de abril se montó una tarima frente a los portones de la universidad, por donde desfilaron exponentes como Cultura Profética, Los Rayos Gamma, El Topo, Andy Montañez, Mima, Tito Auger, entre muchos otros. A su vez, el rapero René Pérez del entonces grupo Calle 13 dijo presente en la actividad y presentó un videomensaje en solidaridad con los estudiantes de estrellas internacionales como Rubén Blades, Ricky Martin, Alejandro Sanz, Bebe, Juanes, Carlos Delgado, entre muchos otros. Videomensaje coproducido entre el mismo René y un joven Juan Pablo Díaz. El 16 de junio, día de cumpleaños de Juan Pablo Díaz, empezó el proceso para levantar la huelga tras más de 80 días de duración. Aunque el proceso huelgario no terminó ahí, tuvo sus réplicas durante el segundo semestre del 2010 y en el 2011. La tierra tembló mucho durante el 2010, dejando desastres lamentables en países como Haití y Chile. Pero para muchos, sobre todo para los fundamentalistas, nada les hizo temblar su tierra más que el anuncio que dio la figura crítica de este año, Ricky Martin. El astro boricua decidió revelarle al mundo su orientación sexual el 29 de marzo. Su confesa homosexualidad sorprendió a muchos, mientras que otros, pues, como que lo vieron venir. O sea, nada malo con eso, pero, vamos, esto pasó. La uña del dragón. Y fue un momento bastante babilloso en la carrera de Ricky. O sea, estábamos en el 2010. Cani García se casó ese año. Bruce Jenner era Bruce Jenner. Arango era senador. Era otro mundo. Ricky se corrió la chanza y ganó. Tiene una familia súper linda. Su carrera sigue para arriba. Y más importante, a su fanaticada no le importó. Todavía tiene mujeres que le dicen, Ricky, tú eres mía. Ricky, tú eres mi novia. El 2013 fue un año de cambios. Unos para bien, otros quizás no tanto. Uno de los cambios fue la llegada a Fortaleza del gobernador Alejandro García Padilla y el regreso del Partido Popular Democrático al poder. El nuevo gobernador parecía sacado de una novela mexicana, pero con un aire campechano. Aire que sacó a pasear en Washington durante las vistas de estatus, cuando sin encomendarse a nadie,
o al menos a un traductor, intentó explicar el ELA, algo inexplicable de por sí, pero en él, nunca mejor dicho, difícil. Commonwealth wasn't there. Commonwealth cannot be defined as the current territorial status. That's a mistake. Además de la llegada de AGP, hubo degradaciones a nuestro crédito y hasta un nuevo y renovado papa. Hablamos obviamente del Papa Francisco, Jorge Mario Bergoglio, quien llegó tras la renuncia del papa anterior, quien tras dejar de ser papa ha comenzado una fructífera carrera en la actuación, destacándose como Palpatine en la serie de Star Wars. Este chiste es de Orlando Vélez. Ok, yo sé que esperaban que la figura crítica del año 2013 fuese esta. Pero no, aunque Tati le metió sólido y se fue viral, la figura crítica del año en Puerto Rico fue la misma en casi todo el mundo. Edward Snowden, exagente de seguridad de Estados Unidos que, arriesgando su vida y su futuro, publicó miles de documentos confidenciales del gobierno que revelaron, en resumen, que siempre te están vigilando, que no puedes confiar en lo absoluto en el gobierno y que todo el mundo se entera de lo que buscas en Google. Hay chotas buenos y chotas malos. Él es un chota bueno. Y a ti 2013 no te extrañamos en lo absoluto. Seguimos. Un fenómeno acaparó la histeria del puertorriqueño durante el 2014. Impactó la vida de más de 18,000 boricuas, llegó a casi 40 países en 4 continentes y se fue viral durante todo el año. Y no fue el Ice Bucket Challenge. Esto se fue viral porque literalmente era un virus, el chikungunya. Por lo menos todos conocemos a una o más personas que le dio chikungunya. Conocemos a alguien que le dio chikungunya y dengue al mismo tiempo. Y también conocemos a gente que cree que le dio, pero nunca realmente supieron. Nada, que el virus parecido al dengue en síntomas y en contagio también le costó la vida a 5 personas. La muerte también se llevó a varios miembros de la clase artística a dormir con ella. Las inesperadas muertes de Luis Raúl, Cheo Feliciano y Topi Mameri, igual que los tristes suicidios de Robin Williams y Philip Seymour Hoffman, hicieron noticia durante el 2014. La nueva versión de RoboCop, no tanto. En noticias internacionales se suscitó una de las noticias más bizarras de la década, cuando el vuelo 370 de Malaysia Airlines desapareció sobre el Golfo de Tailandia con 239 personas a bordo. El rescate de este avión fue largo e infructuoso, algo parecido al caso de Rolandito. ¿Qué pasó? Too soon. Por favor. Asimismo, se celebró la Copa Mundial de Fútbol en Brasil y los Juegos Olímpicos de Invierno en Sochi, donde los puertorriqueños vimos por primera vez que esto es un deporte. Ese año también apareció la famosa crudita, o el impuesto que aumentó el costo de la gasolina a los consumidores en 16 centavos por galón. Esto con la excusa de salvar la autoridad de carreteras y el Banco Gubernamental de Fomento. Durante este proceso, el voto decisivo recayó en el entonces relativamente conocido representante Pelle Santiago, quien votó a favor, pero en contra de la voluntad de su partido Nuevo Progresista. A consecuencia de esto, lo sancionaron en La Palma con la prohibición de aspirar a cualquier puesto en el partido. No obstante, hoy día es uno de los sidekicks favoritos del guitarreño. Clase de castigo, ¿verdad? Otra noticia que llamó la atención en la fauna política local fue la renuncia del alcalde de Canóvanas y caza chupacabras profesional José Chemo Soto, esto tras 21 años de servicio como alcalde. Y claro, en vez de entrar en una elección especial como todos los pueblos, se suscitó una disputa entre los hijos de Chemo para ver quién se quedaría con el cargo de esta aparente monarquía criolla. Su hija, la ex senadora Lorna Soto, sería la vencedora de este juego de sotos. La banda Calle 13 tuvo 2 conciertos multitudinarios en Puerto Rico durante este año. El primero, un concierto gratuito frente a la Yupi, anunciado con solo 6 días de anticipación, atrajo a más de 50,000 personas y a su vez fue el inicio no oficial de su gira mundial multiviral, que cerró en el estadio Irán Bithorn el 7 de diciembre ante más de 30,000 personas que sí pagaron. Pudiera parecer que la banda es digna de ser la figura crítica del 2014, pero no. Ni siquiera se le acerca a la verdadera figura de este año. Puerto Rico se hizo aún más pequeño con el anuncio del embarazo de su querendona Adamari López. El 19 de septiembre, Adamari hizo el anuncio oficial a través de su cuenta de Twitter y el resto es historia. Y es por eso que Alaya Costa, aunque nació en el 2015, es nuestra figura crítica del 2014. Porque sí.
¿Ustedes conocen ese sentimiento cuando tienes un día puñetero y te acuestas a tomarte una siesta y te levantas aún más pesado de lo que te acostaste y no te acuerdas bien si tuviste una pesadilla en la siesta? Pues ese sentimiento fue el 2018. Nos fuimos empezando a recuperar a cantazo limpio del cantazo que nos dio María y esto fue lo que pasó en esos días. Uno de los asuntos más importantes fue el saldo final de muertos a causa del paso de María. Aún es difícil calcular con exactitud, pero se estima que fueron mucho más de 2,000 los muertos. Eso se distancia muchísimo de los 64 pronosticados por Selfie Boy a Lord Orangemouth cuando vino a Puerto Rico. O sea, este cabrón se tiró un selfie en una conferencia de prensa a días de lo que él mismo describió como el peor desastre natural en la historia de los Estados Unidos. Nada, para que no se olviden para el futuro. Una de las actividades de recordación post-María más emotivas fue la que se dio el 1 de junio. Un estudio entre la Universidad de Harvard y la Universidad Carlos Albizu reveló que su estimado de muertos tras el paso de María fue de 4,645. La indignación ante este saldo provocó una convocatoria para lograr colocar 4,645 pares de zapatos en la plaza frente al Capitolio. Una actividad solemne y simbólica, la cual criticaba duramente la acción o inacción del gobierno de Puerto Rico. Convocatoria de la cual participaron muchos ciudadanos, incluyendo al gobernador de Puerto Rico, Ricardo fucking Rosselló. Este tipo. Durante este año la palabra de moda fue resiliencia y todo el mundo hablaba del cuestionable rol del gobierno tras el paso del huracán. Hasta el propio presidente Trump cuestionaba en Twitter sobre el manejo de los fondos de recuperación y tildó al gobierno de Puerto Rico de ineptos. Y la respuesta de Puerto Rico, sencillo: miles de botellas de agua potable tiradas en un aeropuerto, furgones cargados con suministros que se perdieron, una secretaria de justicia que no quiso investigar sobre los furgones, un gobernador que anuncia la venta de la Autoridad de Energía Eléctrica y entonces Julia Kelleher, posicionándose como la enemiga número 1 de la educación, destronando a leyendas como los reality shows, el trap y Facebook. Kelleher fue responsable del cierre de 283 escuelas. No solamente eso, sino que mientras cerraba escuelas, pretendía comprar 40 vagones trailers para que se convirtieran en salones de clase. Todo esto mientras participaba de un esquema para malversar millones de dólares en contratos con el gobierno. Qué versátil, Julita, ¿no? Esta mujer resultó ser un tremendo bad trip. Sin embargo, hubo otras 2 mujeres que tuvieron un gran año y nos representaron dignamente. La primera fue la ya establecida querendona Adriana Díaz, quien a sus cortos 18 años se posicionó como una de las figuras más importantes del deporte local. ¿Y tú? ¿Qué estabas haciendo a los 18 años? Chonqueando en Shannons probablemente. Ganó importantes enfrentamientos en India, Chile, República Checa, partió en los centroamericanos y se posicionó como la jugadora número 37 a nivel mundial a sus 18 años. ¿Qué estabas haciendo tú a los 18 años? Porque yo tenía guille de bailarín de hip hop. Sí, eso pasó. La otra boricua que tuvo un gran 2018 fue Alexandria Ocasio-Cortez. La ahora representante demócrata hizo historia desde el saque, siendo la mujer más joven que ha alcanzado un escaño en Congreso. Le quitó el puesto a Joseph Crowley, quien llevaba 20 años en el puesto y sonaba como potencial candidato para presidir la Cámara de Representantes. Pero llegó Alexandria and she ate all his candies, you know what I mean? You know what I mean? Ocasio-Cortez forma parte de una camada de representantes mujeres quienes representan tanto diversas minorías como una migraña puñetera a Trump. El feudo con el presidente se recrudecería en el 2019. En fin, Ricky nunca se pudo poner de acuerdo con la Junta, hubo par de megatiendas que se fueron a la quiebra, casi 2 billones de personas sintonizaron otra boda real en el siglo XXI, se quemó el Museo Nacional de Brasil, el mismo país que escogió al flamante Jair Bolsonaro como su presidente, y se murió el último rinoceronte blanco que quedaba en todo el planeta. Ah, pero hubo una especie que tuvo un año increíble en el 2018, y estamos hablando de Bad Bunny. Este exponente urbano nacido y criado en Vega Baja tuvo su catapultada a la fama mundial durante estos 12 meses. Si bien es cierto que ya estaba establecido durante años anteriores, fue en el 2018 que se convirtió en inescapable e infalible. Durante su corta carrera, tenía la tendencia de ir sacando sencillo a sencillo y pegándolos todos. Pero en este año grabó con artistas internacionales como Cardi B, J Balvin, Drake y Jennifer López, justo antes de sacar su revolucionario disco Por Siempre el 24 de diciembre. Hizo videos brutales, grabó con gente bien pegada, sacó un disco que fue bien recibido por el público y por la crítica y puso a gente de todas las edades a ponerse los meñiques en la cara. ¿Qué le puede faltar a Benito? Ajá, sí, ser considerada la figura crítica del 2018. Felicidades, Beno. ¿Qué carajo es esto?
el 2015. Un año que nuestra memoria intenta borrar a toda costa de nuestras mentes. Un año que por fin llegó el lobo con el que tanto nos asustaba, pero que nunca llegaba. Corillo, hay que ahorrar agua porque un día puede escasear. Y el boricua, papi, de que me importa un bicho de que Puerto Rico es una isla y la isla está jodida de agua, si no te habías enterado, así que me importa un bicho, voy a lavar mi carro todos los días y en Bayamón llueve todos los días, así que me importa un bicho. Ajá. Y eso fue así hasta que llegó la sequía. Y con ella el bad trip, los baños sin bajar y la peste. La jodida peste cabrona que tenía todo este país. Y es que según expertos, la sequía del 2015 y sus efectos fueron los peores en más de 100 años en el Caribe. Para los que no recuerdan bien, les refresco la memoria de lo que vivimos en estos días. Algunos puertorriqueños teníamos agua durante partes de 2 días a la semana, con lo que pasaban 5 de 7 días pasándola de manera pésima. Bañándonos con cubitos, el seguimiento minuto a minuto del estado de los embalses, la misión para bajar los inodoros, en fin. El área más afectada por la sequía fue el este y sureste de la Isla Grande y como casi siempre, tristemente, en las islas de Vieques y Culebra, se registraron índices de sequía severa a extrema. Pero gente, relax, que en estos 4 años yo estoy seguro que los gobiernos de este país, o sea, los 4 gobernadores que hemos tenido en este tiempo, han hecho de su prioridad los dragados y limpiezas de embalses y las iniciativas para acumular agua. ¿Qué? Disculpen, me dice producción que no, que su prioridad sigue siendo ganar elecciones y que sus hijos guisen. Estamos jodidos. Cuando pare de llover un par de semanas, saque su cubito favorito. Imaginen si la sequía del 2015 nos dejó tan a lo loco que la noticia más leída de los medios aquel año no fue sobre la sequía ni sobre la crisis económica, es más, ni siquiera fue esta. I have to apologize. Ni Steve Harvey y el huevo más grande del siglo fue más popular entre el boricua que esto. Un corillo de humanos encerrados en un espacio limitado, sin capacidad de movimiento, rodeados de desconocidos y que en vez de friquearse, cantaron la botellita al unísono. Sin duda esa actitud de guagua escolar en gira ante la vida que tenemos es la que nos mantiene cuerdos en medio del caos. De los hijos de mamá, todos somos el gallo pelón. En notas más tristes, seguramente el asunto internacional más mediático del año fue el atentado de Al Qaeda contra el semanario satírico francés Charlie Hebdo, en el que 2 hombres enmascarados y armados con fusiles de asalto y otras armas entraron en las oficinas del semanario y dispararon hasta 50 tiros, matando a 12 personas e hiriendo a otros 11 en el grito de Alá es el más grande. Este ataque fue provocado por una serie de portadas de la revista en las que parodiaban a Mahoma. La organización terrorista consideró ofensivo ese material y por tanto merecedor del ataque. Esto a pesar de que el semanario regularmente parodia todas las regresiones y asuntos. El hashtag Je suis Charlie se fue viral en todo el mundo y en Puerto Rico, como siempre, mostramos nuestro apoyo cambiando nuestras fotos de Facebook y nunca más dándole casco al asunto. A estas alturas se preguntarán quién es la figura crítica del 2015. Creo que describiendo lo que lo hizo figura crítica ese año les ayudará a identificarlo. Un gran jurado emitió 25 cargos contra los implicados por una conspiración liderada por nuestra figura crítica, que se creó para obtener contratos y beneficios millonarios en agencias del gobierno. El también recaudador político, a quien se le confiscó su mansión de $4 millones, usó sus conexiones para que se usaran personas de su confianza en cargos claves e hizo millones de dólares en un corto tiempo tras la elección del candidato al que ayudó. Ya saben quién es la figura crítica del 2015, ¿verdad? No, ese no, este. Sí, Anaudi Hernández. Nos fuimos. 2012, año profético. Según muchas teorías, el mundo se acabaría. Y lo único que verdaderamente se acabó fue la carrera política de Jorge Santini. La gente no podía bregar con el fucking Gangnam Style. Perdimos a Whitney Houston. El barco Costa Concordia hizo tremendo papelón y Romeo Santos era Dios. Pero al ser año eleccionario, este suceso acaparó bastante el ámbito noticioso. No obstante, en Puerto Rico se dio un fenómeno bastante interesante, el surgimiento de partidos alternativos. Fueron 6 los candidatos a la gobernación durante ese año. Aparte de los partidos tradicionales, surgieron alternativas en Rogelio Figueroa por Puertorriqueños por Puerto Rico, Rafael Bernabe por el Partido del Pueblo Trabajador y Arturo Hernández del Movimiento Unión Soberanista. En esa elección, Alejandro García Padilla fue declarado gobernador, mientras Pedro Pierluisi se alzó como comisionado residente. En Estados Unidos revalidaría el presidente Obama.
No obstante, la mayor sorpresa de la noche la dio la entonces senadora Carmen Yulín, quien logró destronar al incumbente alcalde de San Juan, Jorge Santini, quien ocupaba el cargo desde el año 2001. Santini entró a la campaña así. Y tras varios días de silencio, salió así. Durante esta campaña eleccionaria, Yulín logró repopularizar las bandanas. Se ponía una para cada ocasión. Esta práctica no se veía desde los tiempos de Chevy el Ponzoñú. Hablando de cantantes célebres de nuestro terruño, y luego de varias infructuosas transacciones con el viento, el sol, la lluvia y el calor, los puertorriqueños por fin pudimos comprar taquillas para ver en vivo a la banda Calle 13 en San Juan. Esto tras haber sido censurados por casi 3 años por el alcalde Santini. El 15 de diciembre se presentaron ante más de 30,000 personas, demostrando así que el karma existe. Otro suceso importante que coinciden con los años eleccionarios es la celebración de los Juegos Olímpicos. Los del 2012 fueron celebrados en Londres, y uno de los favoritos en su disciplina para traernos nuestra primera medalla dorada fue Javier Coulson. Pero por cosas del destino no tuvo su mejor carrera y nos trajo una dignísima medalla de bronce. Mientras todos estábamos cautivos y pendientes a nuestro ballista favorito, de momento, calladito, otro boricua empezó a triunfar en su disciplina. Espérate, ¿qué carajo es ese? Ese chamaco yo lo he visto, pero bailando con el Time Machine Squad. Él lucha y va por la de oro. ¡Puerto Rico! ¡Puerto Rico! ¡Puerto Rico! Y fue así como un poco conocido Jaime Espinal se convirtió en nuestro luchador favorito, destronando a Carlitos Colón. Sin hacer mucho ruido y sin auspicios, nos trajo la primera medalla de plata en la disciplina de lucha olímpica. Desde entonces se hizo mucho más conocido. Y fue el que puso a Susan Soltero a hacer esto. ¡Oh, Susan! ¡Susan! ¡Música para Susan! También recordaremos el asesinato de Carmen Paredes de la mano de su esposo Pablo Casellas. Casellas, quien a su vez es hijo del juez federal Salvador Casellas, tenía un historial de pobre manejo de coraje y un arsenal de armas en su casa. Pero fueron unos negritos los que mataron a su esposa. El caso fue levantado por primera vez a la luz pública por el programa más visto en el país durante este tiempo, súper exclusivo con la Comay. Este programa rompió todo tipo de récords de audiencia, convirtiéndose hasta en una parada obligatoria para los candidatos en campaña de ese año. O sea, los candidatos a ser los máximos líderes del gobierno de un país se sentaban a hablar con una muñeca. No obstante, el 30 de noviembre ocurrió un terrible suceso que cambiaría el panorama de nuestra televisión para siempre. El publicista José Enrique Gómez Saladín fue cruelmente asesinado en sucesos extraños. Sucesos que dieron pie a que la Comay hiciera cuestionamientos en su programa sobre la vida privada del publicista. Eso no fue muy bien tomado por los familiares, amigos y colegas de José Enrique, quienes comenzaron un boicot al programa más visto en Puerto Rico. Y el programa empezó a perder auspiciadores a causa del boicot. Y por eso la figura crítica del 2012 fue la Comay, en el punto más alto de su popularidad, con exclusivas en casos tan famosos como los asesinatos de Pablo Casellas y el niño Lorenzo. La Comay hizo el juicio más precipitado de su carrera al hablar de un publicista, y le costó su carrera. Bueno, más o menos. Yo le llamaría el 2016 como el año de fogueo para todo lo que venía para encima en los próximos años. Fueron 12 meses de sorpresas, unas bien interesantes y otras bien terribles. Indaguemos. La primera sorpresa de este año fue la nominación a la presidencia del Tribunal Supremo de Maite Oronoz. La jueza nos sorprendió por partida doble, siendo la jueza más joven en asumir el cargo a los 40 años. Mientras unos dicen que a los 40 se les acaba la vida, que van para abajo, Maite claramente foqueteó esta ridícula ley de vida, porque vamos, es jueza, sabe un chin de leyes, y decidió ir para arriba, de la mano de su pareja Gina Méndez. Ah, sí, porque en el 2014 fue la primera jueza abiertamente lesbiana en entrar al Supremo. Otra mujer que decidió liberarse del juicio público y declarar su preferencia sexual fue Cani García, quien el 14 de febrero aprovechó para hacer el anuncio y varios días después estuvo invitada en la juramentación de la jueza. Otro suceso importante para sobrevivir el 2016 y los años subsiguientes fue la medicalización del cannabis en la isla. Esta práctica permitió, a partir del 28 de enero, viabilizar múltiples tratamientos utilizando la planta, permitiéndole su acceso a pacientes licenciados y abriendo un nuevo mercado medicinal en la isla.
Posiblemente uno de los momentos de mayor avanzada en la isla en los pasados 526 años. Puerto Rico siguió jugando al siglo XXI con la llegada de Uber a la isla. Dicho servicio de transporte utilizado a nivel mundial llegó a nuestras carreteras el 11 de julio. Con tarifas competitivas y un servicio eficiente, cambiaron el sistema de transporte en Puerto Rico, incluyendo a los taxistas. Las protestas y las confrontaciones no se hicieron esperar. Eventualmente todo llegó a la normalidad y surgió solo un gran vencedor: el capitalismo. Hablando de capitalismo, el 2016 fue año electoral. Tras el anuncio de que Alejandro García Padilla no buscaría la reelección, una camada de nuevos personajes acapararían la atención del país en la acostumbrada contienda. Sin embargo, se dio un fenómeno interesante en las figuras de Alexandra Lúgaro y Manuel Sidre, dos profesionales sin experiencia política previa que emergieron como candidatos independientes. Lúgaro, abogada; Sidre, sidrín. Entre los números de ambos lograron que un histórico 16% del electorado votara por ellos. Lúgaro por sí sola logró obtener más de 170,000 votos, representando un verdadero dolor de cabeza para los partidos establecidos y estableciendo así un precedente. La gente está harta de la política partidista. Pero como Puerto Rico, la mayoría escogió a Ricky como vencedor, haciendo historia como el primer gobernador hijo de otro gobernador electo por el pueblo. Unos añitos después haría otro tipo de historia, pero esa se la contamos más adelante. El 21 de septiembre se dio otro de esos sucesos para foguearnos para el futuro. Y es que 1.5 millones de clientes de la Autoridad de Energía Eléctrica se quedaron sin servicio por aproximadamente 4 días. Esto tras una explosión en la central Aguirre que haría colapsar el frágil sistema que le provee electricidad al país. Fue el peor apagón en la Autoridad de Energía Eléctrica en 36 años. Y fue de 4 días. Un fogueo, cabrones. Como si fuera poco, y unos meses antes de esta tragedia, sucedería una de mayor magnitud para los puertorriqueños. Esta vez en Washington, cuando se aprobó la ley promesa el 25 de mayo. El 30 de junio fue oficialmente convertida en ley por el presidente Obama, thanks Obama, y estableció en la isla una cabrona junta de control fiscal. Siendo una especie de padrastro abusivo, la Junta es un organismo federal que puede tomar decisiones fiscales, de presupuesto y revisar leyes por encima del gobierno local. La justificación: reestructurar la deuda de más de 70,000 millones de dólares que tiene Puerto Rico. Oye, pero pensando ya acá, o sea, no era más fácil auditarla primero, o sea, ir chequeando la deuda punto por punto, peso por peso, a ver en qué se gasta. ¿Verdad, políticos, que no les conviene esa? Diablo, qué año jodido. Ok, pero por lo menos no hubo un brote de ninguna enfermedad, ¿verdad? Wow, pero, ok, algo bueno tuvo que haber pasado en el mundo del entretenimiento. Diablo, eso está lo loco. No hay nada más bizarro que eso. ¿Verdad? Ok, pero tiene que haber un suceso importante que no haya sido un bad trip o algo bizarro. O sea, tiene que haber algo. ¡Sí! ¡Puñado! Puerto Rico lleva compitiendo en las Olimpiadas desde 1948. E inclusive en los 80 y 90 hubo una campaña gigantesca para pretender ser sede en el 2004. Mi amor, hoy empiezan las Olimpiadas. En AT&T creemos en el futuro de Puerto Rico. Por eso apoyamos a la Comisión Procede 2004. A lo loco. A pesar de desempeñarnos como grandes atletas, no habíamos conseguido estar en el tope del medallero. Mónica logró darnos un chin de felicidad colectiva. Esa que nos encanta sentir y celebrar cuando alguien de nuestro país se echa al mundo en un bolsillo, aunque sea por un ratito. Y por eso Mónica Puig es nuestra figura crítica del 2016. En un año puñetero, se convirtió en nuestra chica dorada. Y es hasta rubia, ¡qué cliché! El casi ganador en esta lista no podía ser otro que 2019. Y no, Madison, no lo estamos diciendo por ti. Lo decimos porque aunque el 2019 se siente como el cierre perfecto, medio triunfal, a una década de pinga, estamos claros que todo lo que pasó este año es fruto del año número 1 en esta isla. Así que vamos a repasar este año que recién acaba. Si no fuese por un evento particular que se llevó la mayor parte de la atención, para los que no sepan es el huracán María. Este sería el año de los arrestos. Varios funcionarios públicos fueron arrestados en relación a varios esquemas. La supersecretaria Kelleher y un corillo en educación, otro combo en ACES, Abel por segundo año consecutivo. Esos arrestos, sumados a las sospechas de muchos en cuanto a las acciones del gobierno de Ricky, fueron las semillas de lo que pasaría luego en el verano. Aunque debemos decir que aún estamos esperando los arrestos que prometió el señor del FBI.
vamos a darles PON a la cárcel. Gratis. Gratis, totalmente gratis. Pero antes de llegar el verano pasaron otras cosas. El rapero Ozuna, en medio de su vertiginosa carrera, se vio involucrado en otra noticia que conmovió el país: el asesinato de Kevin Fred. Este controvertible trapero fue asesinado a sangre fría en enero de este año, y muchos apuntaban a Ozuna como autor intelectual del crimen. O sea, este tipo sí que tiene suerte. No solo pasó con fichas al hacerse llamar por años el negrito de los ojos claros sin tener los ojos claros, sino que pasa todo este mierdero y al tipo no solo no le afecta, sino que procede a firmar un contrato global con Sony, el primero en su clase. O sea, Ozuna es como los pepinillos. Si todo el mundo dice que no le gusta, ¿por qué está en todos lados? ¿Y qué carajo es Nibiru? Quizá nunca sabremos. Siguiendo con el 19, repasemos rápidamente titulares importantes de este año. Se descubrió un hoyo negro. Se quemó la Catedral de Notre Dame. Tragedia mundial. Se quemó el Amazonas. Whatever mundial. A Trump le hicieron un impeachment que no va para ningún lado. Conocimos a Greta Thunberg. Trump peleó con Greta Thunberg en Twitter. Publicaron el chat. Espérate, páramela ahí. El famoso fucking chat. 800 y pico de páginas de conversaciones entre 12 bambalanes jugando a gobernante con la actitud de frat boys. Ese sábado, Puerto Rico se levantó a descubrir de primera mano quién nos gobernaba. Y es que Ricardo Rosselló, del que ya sabíamos que era un vendecuentos, probó ser un mamabicho sin precedentes. Burlándose de sus propios seguidores, fue realmente bochornoso ver este despliegue de inmadurez y prepotencia. Junto a sus secuaces, el chat terminó de levantar a un pueblo dormido y acostumbrado a aguantar. El chat provocó el movimiento Ricky Renuncia, un movimiento que no pararía hasta lograr su cometido. Todo esto pasaría durante el ya legendario verano de 2019. El punto culminante a décadas de aguante y de pichar a las cosas. El pueblo entero, o casi entero, se tiró a la calle a exigir el uso de su poder. El poder de determinar su destino. En este caso, el destino siendo que Ricky se fuera para el carajo en un momento que nunca olvidaremos. Con desprendimiento, hoy les anuncio que estaré renunciando al puesto del gobernador efectivo el viernes 2 de agosto del 2019 a las 5 de la tarde. Las protestas fueron muchas y cada una más original que la otra, con cacerolas o en las redes, en el agua, debajo del agua, hasta en los palos, en todo el mundo. Unas fueron heroicas, otras fueron gloriosas y por supuesto fueron combativas. Nos fuimos en carro, nos fuimos a pie y nos fuimos en motora con el rey. Nosotros vamos a hacer eso, de montarnos ahora en la motora. Charlie está ahora dando las últimas instrucciones. Son motociclistas de distintos lugares. Nuestros héroes simbólicos se convirtieron en verdaderos héroes, liderando el esfuerzo y sirviendo de inspiración al pueblo. Por eso, sin duda ninguna, y con el permiso de los gallos de pelea, Ricky Rosselló es la figura crítica del año. No podía ser de otra forma. Y llegamos a 2017. Ese año. El que nos transformó. El que cosechó lo que sucedió en 2019. Sin duda alguna, el año más crítico. El 2017 y quizá la vida de cada puertorriqueño se divide en dos partes, antes y después de María. Así que antes de darle repaso a lo que pasó en septiembre de 2017, veamos lo que pasó antes. En enero fue juramentado el gobierno de este tipo. El gobierno millennial, como ellos mismos lo denominaron, probó ser, siguiendo en el dialecto millennial, un hashtag fail, un fake news, un papelón. Durante los primeros meses del Rossellato Jr., un estilo de decir cosas y no hacer nada fue imperando. Pero Ricky no se quedó ahí. Él estaba dispuesto a implementar un montón de cosas que lograran absolutamente nada. Desde su fallido plan para Puerto Rico, que incluía firmar un compromiso anticorrupción. Eso está tan fucking lame. Pasando por el referéndum por el que solo votaron los estadistas y que cumplía cero función, hasta la delegación confesional de mentirillas que envió a Washington a perder el tiempo. Lo más cabrón es que el tipo incluyó al papá en esa delegación. Esa es la manera más pendeja de decirle a tu papá: papi, yo creo que estás en tu casa chochando, tienes que salir y coger aire. Pero más allá de Rosselló y sus cositas, también hubo un momento bien nítido en el que presagiamos lo que vendría meses después, cuando todo el país se unió bajo el swing, talento y color de pelo del hashtag Team Rubio.
Este monte de equipo nos dio varias alegrías y momentos bien memorables, aunque seguramente el más memorable fue esta celebración de Yadiel, que afortunadamente documenté para la posteridad. ¡Yeah! ¡Yo soy el caballo, puñeta! Fuera de nuestras costas, en 2017, Cataluña se independizó, supuestamente. Un montón de jóvenes se hicieron millonarios de un día para otro cuando el Bitcoin aumentó su valor drásticamente, creando una nueva economía en muy poco tiempo. Nueva economía que vendría a salvar a Puerto Rico. Esto según los tipos más mamabichos del mundo, los llamados Crypto Bros. Todo esto sería a través de un site, Puerto Crypto, que obviamente ya no existe, pues eventualmente el Bitcoin crasheó y con él los sueños del Dubái caribeño murieron. En Estados Unidos, Trump hizo casi todo lo que prometió, desde intentar construir un muro gigante y crear campos de refugiados para impedir que más directores mexicanos ganen Óscares, hasta meterse a pelear con todo el mundo, Arnold Schwarzenegger incluido. Mala idea. En septiembre de 2017, el 20 específicamente, pasamos las peores horas de nuestra historia moderna. Ese día vino María. Ese silencio que trajo María nos dio, de cierta manera, una nueva perspectiva de la vida. Por eso, la figura crítica de este año es también la figura crítica de la década. Nosotros, el pueblo de Puerto Rico. Me dirán populista, pero que se joda. Tenemos que celebrarnos. Pasamos las duras y las maduras. Demostramos que somos mucho más que buenos anfitriones, lindos y buenos con el bate y el guante de boxeo. Y fue durante el 2017 que empezamos a mostrar de lo que somos capaces cuando nos quitan todo menos las ganas de progresar. Como por ejemplo esto, y sobre todo esto. Y ahí lo tienen, un conteo regresivo de la intensa década del 10. Espero que se lo hayan disfrutado y que reflexionen al igual que yo al decir, me cago en 10, ¡qué década! Nos vemos en los 20. Hasta la próxima.